Palabra de campo. Palabra de campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos. Churita, mi buena moza, balanceando la pollera, bailando en la madonosa morenita santiagueña. Con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mi pago, criollita sabagatera, boquita de arroz peituna, juguito de esa chapera. Con la chacarera Lo dijeron doble recién se cura los del Portezuelo, a quienes estamos escuchando en este fin de semana, la sachapera, clásicos si los hay, y teníamos ganas de escucharlo también un poquito aquí en Palabra de Campo. Recién hablaba de las pérdidas de la producción agropecuaria, de lo difícil que va a ser esta campaña para muchos, y la verdad es que todo lo que impacta en la producción agropecuaria después termina impactando en la economía en general, en lo que pasa con todos nosotros. Parece raro, ¿no? Pero sí, porque gran parte de lo que produce el campo es determinante para la economía de la Argentina. Quiero hablar de este y otros temas con Matías Lestani, que es exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y un hombre además que tiene muchísima experiencia en las cuestiones económicas de la producción agropecuaria. Hola Matías, ¿cómo estás? Buen día, Daniel Aprile te saluda. Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Matías, ¿cómo estás viendo la campaña? Me imagino que seguís muy de cerca también todo lo que ha pasado hasta ahora con la producción, con la campaña de trigo que ha sido muy, pero muy mala. Las bolsas y todos los indicadores dicen que se va a perder casi la mitad del trigo. El panorama pinta complicado para la gruesa. ¿Qué estás viendo? Bueno, nada muy distinto de lo que vos acabas de nombrar. Sí creo que indudablemente estas precipitaciones que ya en provincia de Buenos Aires o en la región núcleo centro vos ves que empiezan a suceder, quizás en forma dispersa, con chaparrones aislados en distintas partes, pero en la región también empieza a mejorar un poco el perfilamiento de humedad. Las precipitaciones que vienen te venía escuchando y por supuesto que son necesarias para poder largar la gruesa, digamos, que lo que hizo es básicamente correr la ventana, ¿no? Tenés una gruesa que se retrasa, con lo cual no vas a tener los cultivos tempranos Claro. en la forma que querías, pero todavía tenés una ventana de tiempo que te lo permite. La del norte, bueno, obviamente bastante más complicada. Sí, permitime, si querés, Sí. una reflexión con respecto al agua y la fina, ¿no? Si bien está jugado el potencial de rendimiento, esto es semana a semana. Si no siguiera lloviendo, seguiría empeorando, ¿sí? Las estimaciones de la bolsa sí tienen un recorte muy, muy fuerte. En la Secretaría puntualmente no se ve tan fuerte el recorte. Te diría que históricamente, si vos mirás las proyecciones de la bolsa y las proyecciones de la Secretaría, siempre la cosita termina estando en un punto medio de las dos. Claro, ¿sí? claro. Así que si empieza a llover y sigue este proceso de agua que cayó en algunos lados, como en el oeste, que hubo 100 milímetros hace 15 días, que hoy está lloviendo en la zona de Pehuajó y cerquita de Trenque, indudablemente al trigo que está en pie, al que quedó y al que no le afectó tanto en algunas partes de la helada tardía, lo beneficia y hace que el potencial que tenía hasta este momento se pueda manifestar. Si no cayera esa agua, bueno, indudablemente seguiría empeorando y la perspectiva sería mucho peor. Claro, qué bueno que lo aclares eso, porque yo estaba diciendo, bueno, mejor no va a ser, pero sí puede ser peor. No, puede ser peor, inclusive igualmente yo técnicamente no veo un impacto de la mitad, o sea, un poquito por encima de la mitad, pero obviamente hay que esperar. Lo que pareciera es que se va normalizando. Yo sé que el gaucho que me está escuchando, que está en el campo y que no le cayó una gota, debe decir de qué habla este muchacho, ¿no? Pero sí es cierto que cuando vos mirás, ves algunas regiones manchadas donde sí llovió, ¿sí? Claro. Y eso, con el agua que viene este fin de semana, pareciera entrar, por lo menos cortó la línea de seca, Claro. ¿sí? Que viene muy muy fuerte en algunas zonas, ya es el tercer año consecutivo que tenés sequía de distinto grado, ¿no? Pero ya es el tercer año consecutivo. Yo Claro. estoy en Rodríguez,
es una seca peor que la del 2018, comparable a la del 2008-2009. Claro. Entonces, la realidad es que depende de dónde estés parado, es tu perspectiva del filtro que usás para evaluar, ¿no? Pero si lo evalúo a nivel nacional, te diría que, bueno, parecería entrar a normalizarse, lo cual me da un pulmón de respiro a que Claro. lo que quedó del trigo debería llenarse bien, ¿sí? Esto igualmente habla de una cosecha muy por debajo de las expectativas, ¿no? Claro. Indudablemente, y que también llevó a las decisiones que se tomaron en la Secretaría con respecto a la comercialización de trigo. Con respecto a la economía, y sí, indudablemente vos vas a tener una liquidación mucho menor de trigo a fin de año, que normalmente, o el año pasado, rondó los 3.100, Claro. 3.200 millones de dólares, y este año ese número no va a estar, andará en 1.100, 1.200, y no te olvides que depende un poco de lo que realmente termine siendo la cosecha. Y encima, la cosecha de maíz la temprana, digamos, Exacto. en el primer cuatrimestre del año no va a estar, porque tu ventana de siembra se corrió, con lo cual se corre tu fecha de cosecha, y bueno, indudablemente vamos a pasar un primer cuatrimestre un poco apretado en la liquidación de divisas, con lo que hace al sector agropecuario, básicamente. Sí, sí. Yo Y escribí eso sin contar el impacto en la ganadería, ¿no? Porque Ahí va. que también hay que medirlo, pero que lo vas a sentir el año que viene, no tanto este. Ahí esa va, es la ahí verdad. va. Ahí va. Cierro este tema justamente, el de la agricultura. Yo justamente escribía en el diario, en ámbito el viernes, y lo que me daba a mí como número, decime Matías si me equivoco, pero claro, este apremio que va a tener el gobierno es grande, porque en total, entre lo que no va a entrar de maíz temprano y no va a entrar de la campaña de trigo, entre los dos se hace una bola de plata que podría ser incluso cercana a los 6.000 millones de dólares, si no es más. En realidad, el tema que tenés también y que no podés dejar de no sumar ahí, ¿sí? Es el tema de que vos con el dólar soja adelantaste liquidaciones. Claro. También. Entonces, y con una sequía, es difícil que los productores te anoten futuros, ¿me entendés? O Claro. sea, por lo menos hasta no ver la soja implantada y hasta no ver cómo evoluciona el cultivo. Con lo cual, eso te va a ralentizar la entrada de divisas y se va a calzar después del primer cuatrimestre. Claro. ¿Sí? Que históricamente es así, pero vos tenés un calce importante o una venta importante en diciembre y un calce importante en el primer cuatrimestre de lo que sembraste en fecha temprana, Claro. digamos, ¿no? A menos que el Bueno, gobierno ofrezca un nuevo dólar soja. es que aunque haya un nuevo dólar soja, como Más tentador, digo. digamos, sí, ponele que sea más tentador, vos vas a liquidar el stock que tenés, pero no vas a anotar nueva siembra, No. porque el productor va a mirar y va a decir, y yo no sé en un escenario de sequía qué es lo que me puedo comprometer ¿me entendés? A cerrar Sí, en sí, contrato. Y no te pero olvides que los productores no están tan acostumbrados a arbitrarse, anotan la venta, no es que anotan venta y compra Claro. y calzan sobre la diferencia, no se arbitran, con lo cual hasta no tener las hojas sembradas y no ver cómo evoluciona el cultivo, no va a notar. Claro. Y eso creo que lo vamos a ver porque es un registro normal de, digamos, una respuesta bien. normal psicológica frente a una situación de sequía. Claro. La prudencia manda, digamos. Sí. Entonces, yo no creo que tenga un efecto tan fuerte otra revisión del dólar soja puntualmente, porque aparte el dólar soja inicial estuvo muy bien modelizado para la liquidación de 8 millones de toneladas que estaban anotadas pero sin precio a fijar, Ujú. que son básicamente las que se liquidaron, a veces un poco más de eso, pero estaba apuntado directamente a eso. El otro tema que tenés es que si vos estableces un tipo de cambio para soja durante un tiempo más largo, los vasos comunicantes te va a hacer que esa suba de valor te empuje la proteína cárnica cualquiera de, Claro. de la conversión de proteína vegetal en animal, Claro. ¿me entendés? Y eso se sintió en un primer momento, Sí. no tuvo un impacto grande porque la modelización estaba bien hecha, Claro. era de 25 días, Claro. de 30 en realidad, después fue de 25, pero estaba modelizado un mes, entonces la capilaridad no llegaba a darse. Claro. Esa Claro. capilaridad es la que no te permite hacer un mecanismo
de la misma índole para trigo o para maíz, porque si lo quisieras hacer se traduciría directamente en el precio del producto de proteína cárnica. Exactamente. ¿Qué hace esto? Precio del pollo, del cerdo, del huevo, de la carne vacuna, ¿sí? Entonces, del porcino. Entonces, básicamente, es eso lo que veo puntualmente. Pero en soja... Veo una situación un poco más complicada, sí, o complicada en el primer cuatrimestre del año. Y que si esa situación se pone tensa, digamos, obvio que no sería en trigo o en maíz, por lo que acabas de explicar, pero la soja no tiene un impacto directo en la canasta básica. En caso de la soja, No, si necesitas no dólares... Sí, no tiene un impacto directo siempre y cuando vos no lo estires en el tiempo. Claro. Porque si no la canalización va a ser, vos no te olvides que la harina de soja se utiliza como fuente de proteína, la soja desactivada también, como fuente, y el expeller de soja, más todavía como fuente de proteína para todas las dietas nutricionales, sobre todo de animales intensivos. O sea, en pollo, en cerdo, en huevo, le pega directamente. Claro. Entre un 27 y un 33% de la ración son complejos de soja. Está bien. O sea, Está bien. Lo tenés que mirar eso, digamos. Sí. Pero vos no verías un dólar soja viable. Digo, pues el rumor de muchos, ¿no? Yo lo que veo es que una revisión del dólar soja seguramente no tendrá el mismo éxito que tuvo esta. Ok. Pero primero porque ves las componentes, no digo que no tenga, no digo que no liquiden, porque factiblemente si la zanahoria es grande haya liquidación. Claro. Pero si me pongo, siempre las decisiones son multifactoriales. Una es cuánto me deja, digamos, si liquido, cuánto gano. Segundo, si liquido, me doy vuelta, ¿qué hago con la plata? ¿Tengo tasas de interés que me ameriten ponerlas por encima de la inflación? ¿O puedo comprar dólar a valores lógicos? Claro. Si no se disparó para poder... Entonces, bajo ese esquema que fue lo que le dio éxito al dólar soja, bien, perfecto, y caminamos, ¿sí? Pero ahora se suman otras componentes, que básicamente es, el productor ya anotó, va a tener que anotar con precio a fijar, pero la pregunta es, ¿va a anotar? Porque el productor, hasta que no la tenga, de nuevo, hasta que no la tenga sembrada y no vea cómo evoluciona, si anota va a ser un poco menos, claro. ¿sí? Salvo algunos casos donde existen mecanismos de anotar y de cobertura a la par, que sí se hacen, pero la mayoría de los productores, la herramienta de la cobertura de precio, pero no se arbitra, con lo cual va a esperar a tener sembrado el cultivo para definirte qué volumen va a anotar. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. O sea, y de nuevo, no es lo mismo que vos ejecutes un dólar soja cuando ya se inició la liquidación después de agosto, que lo quieras ejecutar ahora cuando todavía no empezaste la campaña gruesa. Totalmente. O sea, tendrías que, si querés hacer un dólar soja, tendrías que esperar a febrero, marzo, enero quizá. Te diría marzo, más que... ¿Marzo? Porque, sí, por lo menos para ver el impacto. Habría que analizarlo bien y qué zanahorias poner. Claro. Matías, aprovecho que recién hablábamos, por último, de ganadería. El panorama para la ganadería es bien complejo, porque por un lado los precios han bajado bastante, para el productor precio de la hacienda, y por otro lado la demanda está súper planchada, es difícil para mucha gente llegar a fin de mes, la carne no sube de precio, no va a subir de precio. ¿Ves un año difícil para la ganadería? Y yo veo, mirá, dos temas, como vos decís, el mercado interno no tracciona, digamos, no le cabe un bife más, la exportación no está traccionando tampoco, los precios internacionales en picada hacen que no sea atractivo hoy exportar. De hecho, vos tenés un volumen de equilibrio que no se está cumplimentando en su totalidad, y eso es básicamente porque no hay precios atractivos para que los frigoríficos traccionen para exportación. ¿Se entiende lo que digo? A ver, ¿cómo es eso? Vos tenés un volumen de equilibrio de exportación, ¿sí? Que es básicamente el perfilamiento inteligente de exportación que está escrito y aprobado desde el 3 de enero, ¿sí? Ese mecanismo vino funcionando bien y complementando todo el volumen de equilibrio siempre. Uh-huh. Ahora, este mes pasado ya no se cumplió. No, o sea, no tenías para exportar X y exportaste bastante menos. Claro. ¿Por qué exportaste bastante menos? Y porque a este precio no me conviene exportar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que está pasando es eso, esa doble componente de caída de precio internacional
y un mercado interno que la tracciona, que, o casualidad, diría, Daniel, si vos lo mirás de arriba, ¿sí? Lo que decís es, la verdad es que tener un mercado interno fuerte, que represente el 72-73% de mi producción, es fundamental a la hora de que te caigan los precios internacionales, porque si no, se hubiera desplomado el precio. Vos me decís, está bien, no sube. Es cierto, la carne no sube siguiendo la inflación. Vos lo mirás contra la inflación y está en la mitad del aumento inflacionario del año, ¿no? Sí. Cuando vos totalizás de punta a punta. Tal cual. Ahora, la carne no tiene un mecanismo de secuencia igual que la inflación. Lo que hace es saltos escalón, ¿sí? Que fue lo mismo que en algún momento te jugaba en contra cuando la inflación era del 48 y acá me subía al 90. Sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, año 2020. Tal cual. Entonces, vos lo que ves es que tiene una dinámica distinta. Lo que está, la faceta que estás ahora está retrasada contra la inflación, un mercado interno que obviamente el poder adquisitivo no tracciona, ¿sí? Una buena oferta, porque hay una buena oferta. Muy buena. La restricción de destete lo que te hizo de cabezas, ¿sí? De destete lo que te hizo fue, y la coyuntura de precios del mercado de los granos por el conflicto bélico te llevó a tener que alargar los engordes, ¿sí? Entonces alargaste los engordes zapatos y vos tenías, después de agosto empezaste a tener una afluencia importante de animales pesados, ¿sí? Hasta ahí me seguís. Sí, tal cual. Esta componente de red son más kilos que tenés para repartir en el mercado. Entonces, tenés esa producción, pero no me tracciona la exportación y el mercado interno no me tracciona. Y encima la necesidad de sacar animales porque en los campos no tengo pan. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso te plancha el precio. ¿Va a bajar? No, porque hay una componente inflacionaria tan fuerte que hace que no baje. Pero la realidad es que si estuvieras en un escenario estable, sin inflación, te hubiera bajado el precio con todas estas componentes. ¿Me entendés lo que digo? Sí, totalmente. Entonces, pero es malo que siga bajando. Pero pierde contra la inflación como casi todas las cosas mes a mes. Me van a matar los oyentes que me escuchan, pero yo diría que pensando en la ganadería, ya no tendría que bajar más el precio. ¿El precio de qué, perdón? El precio de la hacienda. No. De hecho, el precio de la hacienda lo que va a sufrir es, seguramente vas a tener un aumento estacional que es normal en el último trimestre, empujado por la restauración y por el consumo de los asados, el mejor clima y todo lo que viene, pero bueno, hacia el fin de trimestre. ¿Cómo vas a salir si lo miras interanualmente con la inflación? Y seguramente por debajo. Claro. Lo que pasa es que si vos estás mirando eso, estás mirando solo un tramo de la carrera. Es lo mismo que cuando decían, subió el 90 y la inflación es el 48, hizo un pico extraordinario, me empujó el IPC. Todo eso es verdad si estoy mirando la foto y no la película. Entonces, la carne no se comporta como un serrucho invertido que va subiendo, ¿me entendés? Claro. Es por salto escalón. Imagínate un escalón de escalera, ¿me entendés? Sí. Viene planchado y de golpe hace el cimbronazo. Exacto. Para equiparar con el IPC. Bueno, eso es lo que pasa. Estamos en la parte de amesetamiento prolongado, donde después pega el salto. Lo va a pegar, y lo va a pegar. En algún momento lo va a pegar porque totalmente. El mercado se acomoda, digamos. Cuando empieza a traccionar la exportación y mejora un poco el precio interno, y va a tener que acomodarlo. Tal cual. Matías, gracias por haber conversado con nosotros. Un abrazo. No, por favor. Un abrazo grande y que termine muy bien el fin de semana. Igualmente, un abrazo, que sigas bien. Matías Lestani, exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Más que interesante la charla. Hablamos de todo, hablamos de agricultura y también de ganadería. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.